Hola a todos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro canal. Soy el pastor Mike Arias y hoy vamos a estudiar acerca de la omnisciencia de Dios. Acuérdense que estuvimos viendo lo que es los decretos de Dios, estamos viendo la serie de los atributos de Dios y vimos que un atributo es un carácter, ¿verdad? Es el carácter de Dios, es conocer cómo opera nuestro Dios en la palabra pues ahora sí que de nuestro Dios. Realmente nosotros tenemos que conocerle, conocer su carácter, porque de esa forma vamos a entender los propósitos, el plan, los procesos en los cuales tú y yo nos podemos encontrar en la vida y poder comprender cada vez más esos propósitos y ese plan. Y el tema pasado fueron los decretos, que tenemos un Dios que decreta, un Dios que hace las cosas a su voluntad, a como Él quiere, y que ya estableció ciertos planes o ciertas situaciones en la vida humana. También hoy veremos en los atributos de Dios, veremos la omnisciencia de Dios. ¿Qué es la omnisciencia de Dios? La omnisciencia de Dios es que Dios está presente en todos lados. Él sabe, Él conoce todo, perdón. Él conoce todo, Él sabe todo, nuestros pensamientos, lo que hay en nuestro corazón. Él ya, antes de que hablemos, Él ya sabe lo que vamos a hablar. Pero eso nos tiene que a nosotros hacer entender que tenemos un Dios que conoce todo, que no podemos ocultarnos ante Él, pero que también nos da la esperanza de que Él sabe y conoce nuestra vida, sabe cómo nos sentimos, sabe qué estamos pasando, sabe por qué dificultades estamos pasando. Así que hoy vamos a ver la omnisciencia de Dios y vamos a abrir la Biblia en Hebreos 4, versículo 13, dice así: no existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, más bien todas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿Qué dice aquí Hebreos capítulo 4 versículo 13? No existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Más bien, todas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Punto número 1 que nos dice este verso, que nada, dice, no existe cosa creada que no sea manifiesta. Todo lo creado por Dios, desde el bichito, desde el microbio, desde el animal más grande, desde la creación del ser humano, todo Dios lo conoce, de todos los seres vivos y de la humanidad. Dios conoce todo. Este verso nos dice que Dios conoce todo lo que Él creó, tanto dentro del planeta, fuera del planeta, o sea, Dios conoce absolutamente todo. Y dice aquí algo también importante, es que más bien todas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. O sea que Dios observa, ¿verdad? Que Dios ve, que Dios conoce la omnisciencia de Dios y que la creación, desde el microbio hasta el ser humano, tenemos que dar cuentas. Eso es algo muy importante que nos enseña la Biblia. Que tenemos un Dios que conoce todo, que sabe todo y que a pesar de que Él conoce, Él sabe, lo creó, tenemos que darle cuentas. Por eso es que, ¿qué cuenta le vamos a entregar a Dios? ¿Qué cuenta le vas a entregar a Dios hoy de tu vida? Si hoy Dios decidiera venir por nosotros, ¿qué le dirías? ¿Qué cuentas le entregarías? ¿Qué dirías para que Él te pudiera dejar entrar al paraíso? Si Él te dijera, ¿por qué te tengo que dejar entrar? ¿Qué le dirías? Bueno, si soy salvo por nuestro Mesías, pero ¿qué has hecho? ¿Qué hemos hecho para representar ese reino de Dios? Acuérdate que nosotros no podemos esconderlo ni con el pecado, ni nada. Dios lo conoce todo. Y eso nos da una esperanza a que cuando fallamos, cuando pecamos, pues sabemos que Dios ya lo sabe. Solo hay que confesárselo y arrepentirnos y dejar el pecado, ¿verdad? Esa es una esperanza que tenemos, de que a pesar de que Dios lo sabe todo y Dios le entregamos cuentas, tenemos un Dios misericordioso. Es uno de los atributos que también tiene Dios, que es misericordioso. La misericordia es un atributo de nuestro Rey y nuestro Dios. Bueno, Dios es omnisciente, lo conoce todo le es posible, todo lo posible lo conoce, todo lo real, todos los acontecimientos y todas las criaturas que ha hecho desde el pasado al presente, al futuro. Conoce perfectamente todo detalle en la vida de todos los seres que están en el cielo, en la tierra y en el infierno, porque también existe cielo e infierno. Acuérdense que en el infierno hay demonios ya encadenados esperando el juicio final. Y pues recordando una vez más que ese lugar de tormento fue creado para Satanás y sus secuaces, pero que desgraciadamente pues gente pues decide ir a ese lugar también, ¿verdad? Todos aquellos que no quieran dejar su vida
que no quieran dejar la idolatría, que no quieran dejar el mal camino y no se arrepientan, pues es un lugar también que desgraciadamente fue hecho para Satanás, pero que Satanás no quiere irse solo, ¿verdad? Parece de película, de ciencia ficción, pero es una realidad. Satanás lo que quiere hacer es destruir al ser humano. Por eso es que tenemos que estar alertas, por eso es que tenemos que luchar, tenemos que estar en nuestra guerra espiritual a diario con la palabra de Dios, buscándole en la oración. Y si tú no le conoces, estás a tiempo de abandonar el pecado, estás a tiempo de dejar la vida mala para creer en Dios y que Él te dé esa vida eterna y que tú empieces a tener una nueva vida en Cristo Jesús. Bueno, dice el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 22, dice, conoce lo que hay en las tinieblas. O sea, Dios conoce absolutamente todo. No hay nada que se escape delante de Dios. Así como Dios decreta, vimos el atributo, el decreto de Dios, ahorita estamos viendo la omnisciencia, que Dios lo sabe todo, lo conoce todo. No hay nada en lo cual podamos ocultarnos. Eso me recuerda cuando Adán pecó, que quiso ocultarse de la presencia de Dios, quiso esconderse de la presencia de Dios, y más sin en cambio Dios sabía que ya habían pecado, ¿verdad? ¿Y por qué Dios le preguntaba? Pues porque Dios quiere que el ser humano confiese su pecado, ¿verdad? Aunque Dios ya conoce tu pecado, mi pecado, aunque Dios ya conoce nuestros errores, tenemos que reconocerlos delante de Dios. A veces llegamos y decimos, Padre, perdona mis pecados. Y aunque Dios lo sabe, Dios te va a decir, ¿qué pecados? Hay que especificar qué pecado cometiste hoy. Acuérdate que pecado es transgresión a la palabra de Dios, transgredir las leyes de Dios, transgredir su palabra. ¿Y cómo podemos pecar hoy en día? Hay muchas formas de pecar, ¿verdad? Unas formas es enojarnos, gritar, defender, decir groserías, maldecir, hablar mal de la otra persona, criticar, murmurar, chismear. Todo eso es pecado. Y por eso Dios nos manda a que quitemos todo eso de nuestras vidas. Si hablan mal de ti, bueno, bendecir. Realmente nosotros tenemos que tener una vida distinta, una vida diferente ante los ojos de Dios. Acuérdate que Dios nos está viendo, aunque Dios no tiene un cuerpo físico, no tiene ojos. Dios es espíritu, pero su omnisciencia y su omnipresencia, que es otro atributo de Dios, hace que esté en todos lados al mismo tiempo, que conozca a todos nosotros. Él nos creó. Es como aquel que crea el refrigerador, la estufa. Cuando tú creas algo, lo conoces a la perfección, sabes qué le falla, qué tiene, qué no tiene. Así Dios, Él nos ha creado, Él nos ha dado la vida, Él conoce todo de nosotros, también conoce nuestras debilidades, pero Dios nos conoce y conoce que tenemos también su espíritu y que a través de su espíritu podemos tener fortaleza. Amén. Entonces dice el Salmo 139, versículo 6, tal conocimiento me es maravilloso, tan alto que no lo puedo alcanzar. Su conocimiento es perfecto. Nos dice aquí que su conocimiento es perfecto. Que su conocimiento nunca se equivoca, no cambia ni pasa por día, no pasa por alto, no pasa por alguna cosa. Tal es Dios el que tenemos que dar cuenta. Su conocimiento es perfecto, su conocimiento no se equivoca, ¿verdad? Nunca se equivoca, ni cambia, ni pasa por alto alguna cosa. Dios no pasa por alto ninguna cosa, no pasa por alto nada. Aunque parezca que a veces Dios nos abandona, Dios nos deja, Dios no nos deja, Dios no nos abandona. El que se aparta es uno, pero aún así Dios sabe nuestra vida, Dios conoce nuestros problemas, Dios conoce hoy lo que tú estás pasando. Cómo estás clamándole hoy, cómo estás orando hoy, cómo derramas lágrimas hoy por bendición, por tu familia, por sanidad, por todo lo que estamos pasando. Dios sabe y Dios conoce nuestro levantar, nuestro acostar. Dios conoce todo de nosotros. Esa es una esperanza que tenemos como hijos del eterno Dios, del eterno poderoso, que conoce nuestra situación. Que a veces quisiéramos que nos contestara rápido. Quisiéramos que nuestras oraciones fueran como hornos de microondas, que en 30 segundos ya estuvieran hechas, pero Dios a veces nos pone en situaciones diferentes, en pruebas diferentes, en adversidades diferentes, para probar nuestro corazón, para fortalecernos, para hacernos cada vez más a su imagen, que es la imagen del Hijo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice el Salmo 139, versos 2, 4, tú conoces cuando me siento y cuando me levanto.
Desde lejos entiendes mis pensamientos, mi caminar y mi acostarme has considerado. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi boca o en mi lengua, y tú, oh Señor de los cielos, de los ejércitos, ya lo sabes todo. Imagínate, qué poderoso es nuestro Dios. Por eso el conocer de Dios, hermanos, el conocer de la palabra va más que una religión. El conocer la palabra de nuestro Dios, de nuestro eterno Rey, de nuestro Señor, es conocerle y saber qué Dios tan poderoso tenemos el día de hoy. Por eso es que siempre predicamos, compartimos, dile a tu enfermedad que tienes un Dios grande, dile a tus problemas, dile a tus... porque tenemos un Dios grande. Solamente que la creación, lo creado, no cree que tiene un Dios o que tenemos un Dios tan poderoso, tan hermoso, que a pesar de que es de misericordia, también es de juicio. Que si te están ofendiendo, no te están ofendiendo a ti, están ofendiendo a Dios mismo, ¿verdad? Tenemos un Dios que nos protege, un Dios que nos cuida. Nada más que tenemos un Dios que prueba el corazón. Es lo más importante. Dios prueba los corazones de aquellos que quieren servirle. Por eso es que tú conoces de Dios, tú quieres entregar tu vida a Dios, pues bueno, vas a tener prueba, vas a tener situaciones difíciles, pero aún dentro de las pruebas, de la dificultad, Dios siempre va a estar presente. Él conoce nuestro dolor, conoce nuestra angustia. Hoy con lo que pasa en el mundo es para que clamemos, busquemos más a Dios, para que el mundo se arrepienta, como cuando fue Jonás a Nínive y predicó a esa ciudad y esa ciudad se arrepintió y Dios los perdonó. Entonces hoy es tiempo de clamar a Dios. Hoy es tiempo de arrepentirse, hoy es el tiempo de buscarle, hoy que podemos. Hoy que podemos hacerlo. Hoy más que nunca el enemigo está distrayendo a la humanidad con muchas cosas, con tecnología, con todo lo que nos pueda asombrar, con todo lo que nos pueda desviar realmente. Nosotros, el enemigo nos quiere destruir, nos quiere apartar de la gloria y de la presencia de nuestro Padre eterno, de nuestro Dios. Así que esto nos da una esperanza de que Dios conoce nuestra vida. Hoy estás pasando un problema, hoy estás pasando una adversidad, busca a Dios. Pero dentro de esa búsqueda, si tú estás en un pecado, si tú estás cometiendo algo, arrepiéntete primero. Antes de buscar la bendición, antes de buscar la prosperidad, antes de buscar lo que Dios te quiere dar, lo primero es arrepentirnos de nuestros pecados. Hagamos un examen de conciencia y digamos qué estoy haciendo mal, en qué estoy fallando, qué sigo haciendo mal, qué sigo tolerando, qué pecados sigo acariciando, ¿verdad? Porque hoy es tiempo de abandonar ese pecado y buscar de Dios y seguirle a Dios, que nos perdone. Él es misericordioso para perdonar. Dice que el Salmo, que Él conoce cuando me siento, cuando me levanto, ¿verdad? Desde lejos entiendes mi pensamiento. Acuérdate cuando Cristo andaba entre los fariseos y los fariseos murmuraban, el Señor ya conocía sus palabras y el Señor les contestaba. Porque antes de que tú hables, antes de que tú ofendas, Dios ya sabe lo que vas a decir. Por eso es que tenemos que buscarle y tenemos que tener ese espíritu de mansedumbre, esa paciencia, esos atributos, ese fruto del Espíritu que es la paciencia, misericordia, bondad, benignidad, templanza. Ese fruto junto lo tenemos que reflejar en nuestra vida. Pero ¿cómo lo vamos a reflejar si no estudiamos la Biblia, si no oramos, si no buscamos de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo voy a saber a pedirle a Dios? ¿Cómo le voy a pedir que me ayude cuando no le conozco? ¿Cómo le voy a hablar a una persona que no conozco? Y eso es lo que pasa hoy en día. No conocemos a Dios. No conocemos sus planes, sus propósitos, lo que Él tiene para cada uno de nosotros, lo que Él tiene para su pueblo. Creemos que hay 3 pueblos, 2 pueblos divididos, y realmente hay un solo pueblo. Dios viene por un solo pueblo. Entonces, realmente conocer a Dios es conocerle a Él en persona, es conocer su persona, es conocer a Él, es conocer qué quiere de mí, qué quiere de nosotros, cómo quiere que la palabra nos dice, cómo comportarnos, cómo hablar, cómo dirigirnos, cómo orar, cómo adorarle. A veces le adoramos como nosotros pensamos, como nosotros queremos. No, la Biblia, Dios en su palabra dejó leyes estipuladas, decretos en los cuales cómo hay que adorarle,
cómo hay que hablarle, cómo hay que orar, cómo hay que ayunar, cómo hay que buscarle. Y a veces desconocemos todo eso. Y cuando estamos en el problema, en la adversidad, decimos, ¿qué hago ahora? Y no nos es suficiente un Dios te bendiga, Dios te va a ayudar. Nosotros queremos más allá, queremos que Dios baje y haga las cosas. Pero si tú le conoces a través de su palabra, vas a entender que estás pasando por una prueba que Dios ha permitido y que así como lo ha permitido, Dios te va a ayudar a salir de ese problema. Dios va a sanarte, Dios va a traer prosperidad, Dios va a traer bendición a tu vida. Siempre y cuando obedezcas la palabra de Dios, le conozcas y le busques. ¿Ven? Dice ahí, tú conoces cuando me siento y cuando me levanto. Desde lejos entiendes mi pensamiento, mi caminar y mi acostarme. Has considerado todos mis caminos, te son conocidos. No hay nada, hermano, hermana, amigo, amiga, nada que pueda ocultarse a Dios. Hasta lo más vil y feo que a lo mejor tú pienses que te vas a llevar a la tumba, Dios ya lo conoce. Dios ya conoce. Dios, cuando Caín mató a Abel, nadie lo vio. Y él trató de ocultar el asesinato. Más sin en cambio, Dios lo vio, ¿verdad? Dios lo conoce todo. Él es nuestro Dios. Él escucha, Él ve, Él está, Él sabe lo que hay en nuestros corazones. Él sabe si le estás adorando en realidad o nada más por tener una religión o por nada más que no me molesten. Él sabe cómo le estás adorando. Si le buscas de un corazón sincero, si hace las cosas por obediencia, si hace las cosas con un corazón agradable a Él, aún en las fallas, Dios siempre va a traer esa bendición. Pero si tú lo haces por hacerlo, olvídate de esas bendiciones, porque lo estás haciendo en tu carne, en tus fuerzas. Y en la cuestión espiritual, las cosas no funcionan así. En la cuestión espiritual es amar, obedecer a Dios y sus leyes. Amén. Ezequiel capítulo 11, versículo 5 dice, diles, yo he sabido los pensamientos que suben de vuestros espíritus, o sea, de nosotros, de vuestro espíritu, de vuestro corazón. Dios conoce, dice aquí, diles, yo conozco, yo he sabido los pensamientos que suben de vuestros espíritus. Aunque sea invisible para nosotros, nosotros no lo somos para Él. Aunque para nosotros Dios es invisible y no lo hemos visto, porque dice la Biblia que nadie ha visto a Dios. Y los antiguos, nuestros patriarcas, cuando hicieron presencia con nuestro Padre fue con pues Jesucristo, ¿verdad? Siempre Jesucristo ha estado presente desde la creación y siempre Él ha sido el ángel del Señor, Él siempre ha sido el mensajero de Dios desde la antigüedad. Al Nuevo Testamento que Él vino en carne propia para darnos esa vida, quitarnos la condenación de esas leyes que condenaban y que nos vino a traer ese paz, ese refrigerio de Dios y para poder pues obedecer sus mandamientos, ¿verdad? Dice, diles, yo he sabido los pensamientos que suben de vuestros espíritus. Aunque sea invisible, nosotros no lo somos para Él. Ni la oscuridad de la noche, ni la más espesa cortina, ni la más profunda prisión puede esconder al pecador de los ojos de la omnisciencia, ¿verdad? Los árboles del huerto fueron incapaces de esconder a nuestros primeros padres, lo que te decía. Los huertos del Edén, todos fueron incapaces de ocultar a Adán y a Eva, porque Dios ya conocía todo. Dios ya lo sabe todo. Dios sabe ahorita lo que tú estás pasando. Dios sabe si estás sufriendo. Dios sabe si estás en opresión. Dios sabe si estás pecando. A lo mejor el mundo no sabrá, a lo mejor nadie lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Y lo que Él dice es, diles, yo conozco vuestros pensamientos. Así que, amigo, hermana, hermano, no nos queda más que buscar, obedecer, arrepentirnos. Esa es la clave para el éxito, ¿verdad? El arrepentimiento y la obediencia son las dos claves para el éxito de una vida espiritual y física, una vida llena de bendiciones del Padre Eterno, ¿verdad? Que tengas paz y tranquilidad es lo mejor que puede tener el ser humano. Cuando el ser humano ya no tiene su tranquilidad y ya no tiene su paz, ha perdido esos atributos que Dios le quiere dar. Por eso es que Dios es paz, Dios es tranquilidad, Dios es amor. Por eso hoy en día, en los momentos que estamos pasando de dificultad, en los tiempos difíciles, gocémonos y busquemos
a nuestro Dios. Amén. Busquemos lo que Él nos da, esa paz. La paz no se puede comprar con nada. La paz que Dios da no la puedes comprar ni con todo el oro del mundo. La tranquilidad, la libertad que Dios nos da no se puede comparar con las riquezas, con todo lo creado por el ser humano, por todo lo que tú puedas decir en este mundo. ¡Wow! Dios, su paz y su tranquilidad no se comparan. Eso es una bendición y es una cuestión de abundancia y de prosperidad, que un ser humano hoy pueda tener paz en su corazón. A pesar de que el coronavirus, a pesar de que los volcanes, a pesar de que los terremotos, a pesar de que viene Cristo, a pesar de la gran tribulación, el corazón del que ama a Dios es un corazón que siempre va a pertenecer, que siempre va a permanecer en amor, en paz y en tranquilidad. Hoy pregúntate, ¿estás en paz? ¿Estás tranquilo el día de hoy? ¿Los problemas te intranquilizan? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo en esta situación tan difícil que estamos viendo? Porque es una situación difícil como seres humanos. Todos estamos pasando una situación difícil en cuestión económica, en cuestión de trabajos, en cuestión de todo. ¿Por qué? Porque vino una enfermedad que cerró pues el mundo entero. Y que la economía de lo cual depende el hombre se está deteriorando. Y como la dependencia del ser humano desgraciadamente está en eso, está en lo material, a como se deteriora la economía, a como se deteriora el mundo, el ser humano se está deteriorando. Y eso es lo que Dios no quiere de nosotros. Si el mundo se deteriora, si la economía se deteriora, nosotros no, porque tenemos a un Dios vivo, a un Dios poderoso, a un Dios santo, a un Dios grande, a un Dios fuerte, a un Dios invisible, a un Dios que lo ve, que lo sabe y que lo conoce. Y más si eres su hijo, estás bajo la sombra del Omnipotente. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios trae en nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere que prediquemos, que hablemos, de conocerle, de saber qué está haciendo, de saber cómo opera, de que si estoy pasando esta tribulación, Dios me va a librar de la tribulación. Dios me va a librar de la muerte destructora, de la peste. Dios me va a librar de todo lo malo. Salmo 91, Él te librará del lazo del cazador. Él te librará de la peste destructora, de la peste que ande de día, de la mortandad que ande de día y de noche. Como hoy en día el virus es una mortandad, es la muerte que anda rondando en el mundo. Somos libres por Cristo Jesús. Créelo, porque en verdad Dios viene pronto. Y lo que hoy estamos viendo no es nada de lo que Dios va a hacer en su gran día. Por eso es que ánimo, hay que arrepentirnos, hay que buscarle, hay que poner nuestras rodillitas en el piso y decirle: Padre, te amo, Padre, perdóname, Padre, aquí estoy, tal vez muy defectuoso soy yo, pero aquí estoy para ti, Señor, con mis defectos, aquí estoy para amarte y para adorarte, Señor. Y Dios va a traer ese reposo y ese descanso a tu vida. Bueno, dice Números 32, 23, pero si no lo hacéis así, he aquí que habréis pecado contra el Señor, y sabed que vuestro pecado os alcanzará, ¿verdad? Vuestro pecado, dice, vuestro pecado os alcanzará. ¿Por qué? Porque Dios lo conoce. Si pudieran los hombres despojarían a la deidad de su omnisciencia. ¿Qué prueba está de que la intención de la carne es enemistad contra Dios? Porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Eso lo dice Romanos 8:7, ¿verdad? Dice que si pudieran los hombres despojarían a la deidad de su omnisciencia. ¿Qué prueba está de que la intención de la carne es enemistad contra Dios? Aquí nos dice esto, refiriéndonos a Números 32, 23, dice: pero si no lo hacéis así, he aquí que habréis pecado contra el Señor, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Nuestro pecado en esta vida, en la otra vida, como le quieras ver, nuestro pecado y las cosas malas nos van a alcanzar si no nos arrepentimos, si no dejamos el pecado. El hombre podría despojar de la omnipresencia de Dios, podría decir que no hay omnipresencia de Dios, que no hay nada, que no existe Dios, pero realmente yo quiero decirte algo: si hay un Dios que existe, hay un Dios que ve las cosas, y hay un Dios que, aunque no creas, va a juzgarte, y va a juzgar todas las cosas, y va a juzgar a todas las naciones, y va a juzgar a todo el mundo. Por eso es que hoy que le conoces, mejor vamos a buscarle
y adorarle y exaltarle, arrepentirnos de nuestros pecados, como dice Romanos 7. Romanos capítulo 8, versículo 7 dice: la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Romanos nos dice que el pecado nunca se va a sujetar a las leyes de Dios. Y el ser humano que anda en pecado, el ser humano que le gusta el pecado, el ser humano que le gusta el mundo, la humanidad, o sea, el mundo en el sentido de que no reconoce a Dios, bueno, ese no puede ser amistad con Dios, porque la Biblia es clara. La Biblia nos dice que la carne y el pecado y el mundo son enemistad con Dios. Y decir que el mundo es enemistad con Dios no es que nos encerremos en una burbuja y no sepamos de nadie, no. La enemistad del mundo es el pecado. Hoy en día, desgraciadamente, en el mundo opera el sistema del anticristo, un sistema antidios, ¿verdad? Un sistema que está haciendo todo lo posible para que, pues, la gente crea que no existe Dios, que la gente es su propio Dios, tu propia mente, el universo, la madre tierra, la madre naturaleza. Eso lo ha creado el ser humano para decir que no hay un Dios, pero realmente sí existe Dios. Y todo aquel que es en contra de Dios no va a creer en Dios. Pero nosotros que creemos en Dios, en el Padre Eterno, en Adonai, nosotros creemos que hay un Dios, que existe un Dios y que nos regimos bajo su ley o sus leyes, o su palabra, como cristianamente le conocemos, que nos regimos bajo su palabra. Entonces nosotros no podemos tener amistad con el mundo corrupto, o sea, con el sistema. No te estoy diciendo que ya no le hables a tu familia que no cree en Cristo, porque eso se confunde, y ya porque soy salvo y ya no tengo que tener amistad con el mundo, le dejo de hablar a la abuelita, le dejo de hablar al tío, le dejo de hablar a la tía, porque yo ya me purifiqué y me voy a contaminar. Eso es un error garrafal que podemos cometer todos. Un error feísimo, porque ese es discriminar, ese es hacer acepción de personas. Pero realmente el tener esa enemistad con el mundo es contra el pecado, contra el sistema que opera en el mundo, contra el adulterio, contra la idolatría, contra todo lo que ofenda a Dios. Eso es ser enemigo del mundo. La enemistad con el mundo es no practicar el pecado que el mundo hoy practica. Hoy si en la tele o en el mundo te dicen haz esto, lo haces. Nosotros vamos en contra de lo que vaya en contra de Dios, ¿verdad? Todo lo que esté en contra del Señor, como el pecado, tenemos que ir en contra, ¿verdad? Tenemos que ir, esa es la enemistad con Dios. Esa es la enemistad con Dios, la que tenemos. Y realmente, bueno, la que se tiene con el mundo, la enemistad con el mundo es el pecado. No puede mezclarse las tinieblas con la luz. Eso bien lo tenemos claro. No puede tampoco existir el yugo desigual, ¿verdad? Tenemos que ir conforme a lo que Dios quiere y a lo que Dios nos está llamando a hacer. Amén. Dice, la omnisciencia de Dios es una verdad llena de consolación para nosotros. La omnisciencia de Dios, fíjate, es una verdad llena de consolación para el creyente en la perplejidad, ¿verdad? Como Job, dice Job, más él conoció mi camino. Job 23:10, todos conocemos la historia de Job, un hombre perfecto, un varón que oraba a Dios, que le buscaba, que le amaba. Aquí se rompe la teología de aquellos que creen que Dios no enferma a las personas, o que un cristiano no se puede enfermar, o que un hijo de Dios ya no puede enfermarse. Aquí se rompe esa teoría. ¿Por qué? Porque Job era un hombre perfecto, un hombre que amaba a Dios, un hombre que adoraba, un hombre íntegro, intachable ante la presencia de Dios. Él conocía cómo era Job, y el enemigo le pidió permiso para tentarle. Dios le dio permiso. Job pasó una travesía fuertísima, una prueba dura que yo creo que nadie podía soportar, o nadie quisiera estar en los zapatos de Job, ¿verdad? Si quieres ver más allá, ve el libro de Job, todo el libro de Job, conócelo, está en el Antiguo Testamento, y vas a conocer la historia de Job, un hombre perfecto, un hombre que Dios le quitó familia, le quitó su riqueza, le quitó, bueno, lo único que no le quitó fue a su mujer, le quitó su riqueza, le quitó su familia, le quitó todo lo que él tenía, ¿verdad? Lo enfermó, lo pasó por fuego, lo pasó por casi muerte. Así, en cambio, Job se mantuvo firme. Y dice así, mas él conoció mi camino. Esa es la esperanza que Job tenía. Dios, porque Job entendía y sabía cómo era Dios, quién era Dios. Por eso es que todos los patriarcas, hermanos, amigos,
Todos los patriarcas, desde Abraham hasta los apóstoles, nunca debilitaron su fe, nunca se desanimaron. Bueno, a lo mejor sí se desanimaron, pero nunca abandonaron la fe, nunca renegaron de Dios, nunca pensaron ya valí, no. Mas sin en cambio, en el momento difícil ellos sabían que Dios podía rescatarlos, que Dios los estaba poniendo en esas situaciones, que era Dios mismo el que estaba obrando y haciendo esas cosas. Por eso ellos tenían la fe y la esperanza de, aunque los mataran, los apedrearan, Dios les iba a dar su recompensa, Dios les iba a dar la paz, Dios les iba a dar ese refrigerio, esa libertad, Dios los iba a salvar, Dios los iba a sanar. A Pablo, ¿cuántas veces se salvó de morir? En los patriarcas, cuántas peleas, cuántas guerras ganó Israel, a pesar de que los ejércitos enemigos los doblaban en números. Por ejemplo, hoy en día, se podemos decir en la modernidad, en la guerra de los 6 días, cuando las naciones árabes, en 1967-68, las naciones árabes iban a atacar a Israel y eran un número superior, y Dios bendijo su nación, y a pesar de que eran pequeños, un número menos, ganaron las batallas. Todas las batallas las ganaron los israelitas. ¿Por qué? Porque Dios le plació poner su nombre en esa ciudad, en esa nación. Por eso es que el lugar más seguro, la nación más segura es Israel. Aunque también ahorita hay pecado en Israel, Dios puso su nombre, Dios va a restaurar, Dios va a hacer las cosas nuevamente ahí. Va a restaurar esa nación y con todos nosotros. Bueno, entonces Job conocía la omnisciencia de Dios. Todos conocían la omnisciencia de Dios. Y por eso Dios dice, conoce mis atributos, conoce la palabra. ¿Para qué? Para que cuando estemos en esas adversidades igual, sepamos qué hacer. Y tengamos la esperanza y la fe de que así como Dios lo está permitiendo, Dios nos va a sacar del apuro, del problema, de la situación difícil. Siempre y cuando yo busque a Dios, obedezca su palabra y confíe en Él. Los apóstoles, los patriarcas no se rindieron porque conocían a Dios completamente. Y hoy lo que quiere Dios de nosotros es que le conozcamos. Conócele, para que cuando estés ahorita en esta situación difícil, sepas qué hacer. Y no estés triste, desanimado. Mucha gente se ha suicidado, mucha gente se está suicidando, mucha gente se está muriendo porque no sabe qué hacer. Porque no conocen de Dios. Y dentro de la fe, muchos se han también suicidado. Muchos se han alejado de Dios, muchos se han desanimado, muchos han perdido su fe. ¿Por qué? Pues por ir nada más a escuchar mensajes que endulzan el oído y no conocer la palabra de Dios, no conocer realmente a ese Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, inmutable, ese Dios misericordioso, pero que también es un Dios de juicio y de ira. Dice, esto puede ser profundamente misterioso, completamente incomprensible, ¿verdad? Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo, como dice el Salmo 103:14, somos polvo. Diría el rey David, ¿a dónde iremos si no es a ti? ¿Verdad? ¿A dónde iremos? Diría, el apóstol Pedro, ¿a dónde iremos si no es a ti? ¿Verdad? Diría el rey David, ¿quién somos nosotros para que te acuerdes del hombre, Señor? ¿Quiénes somos nosotros? Polvo somos, mas sin en cambio, Dios nos creó y somos su creación más amada de Dios. Entonces, el entender la omnisciencia de Dios es entender que Dios está presente en todo, que Dios conoce todo, que Dios sabe todo de nosotros. Y que cuando hay un pecado nosotros tenemos que quitarlo de nuestra vida porque Dios sí lo ve. Tal vez podrás engañar al vecino, a la vecina, al hermano, a la hermana, al pastor, a quien tú quieras engañar, pero a Dios no lo vamos a engañar. Eso nos dice, arrepiéntete, pídele perdón a Dios, conócele, y a pesar de todo eso, aunque tú tengas una vida llena del Espíritu, busques a Dios, y estés en una tribulación, o estés en un problema o en una aflicción, recuerda que Dios lo sabe todo, que Dios nos conoce y que Dios es el autor de todo. Dios permite todo, y si Dios lo está permitiendo, también Dios nos va a dar la victoria. Amén, nos va a dar la victoria, nos va a dar lo que tú y yo necesitamos. Dice el Salmo 139, 23, 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. ¿Estás dispuesto a decirle esto al Señor? Examíname. Tenemos el valor para decirle a Dios, hoy,
examíname, Señor. Ya no quiero ser igual, ya no quiero pecar, ya no quiero ser malo, ya no quiero hacer cosas malas, Señor. Ya ahora sí, en verdad, quiero cambiar, quiero dejar mi vida. Dile, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame. ¿Quién diría eso? Pruébame. Pruébame. Y conoce mis pensamientos, ve si hay en mi camino de perversidad. Y si lo hay, dice ahí, guíame por el camino eterno. Cuando tú y yo reconocemos nuestro pecado, cuando le decimos examíname, cuando le decimos ve lo que hay en mí, si hay mal camino, si todavía en mí hay pensamientos malos, si en mí todavía hay dudas en mi corazón, quítamelas y llévame y guíame por el camino eterno, ¿verdad? Que nos guíe por el camino eterno. En el tiempo de triste fracaso, cuando nuestros actos han desmentido a nuestro corazón, nuestras obras repudiando a nuestra devoción, y hemos oído la pregunta escrutadora que escuchó Pedro, ¿cuál fue? Dice así, Juan 21:17, ¿me amas? Hemos dicho como Pedro, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Pedro le dijo que lo amaba, Pedro le dijo que jamás lo dejaría, y vimos que pues a la primera se echó a correr. Y a veces nos pasa así. Dios nos pregunta, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Dios, si tú me mandaras a las sierras, si tú me mandaras, yo voy. Y cuando llega el día, ay, no tengo tiempo. Es que mi trabajo, es que me van a correr, es que... Y siempre hay puros pretextos. Por eso Dios siempre pregunta, ¿me amas? Porque Él ya sabe nuestra respuesta. Y ya sabe lo que vamos a hacer. Si te amo, Señor, yo estoy dispuesto a servir en la congregación, a hacer y hacer. Y cuando, a ver, hermanos, vamos a hacer, nadie se aparece. O cuando te dice, yo, Señor, voy a servir donde tú me mandes. Hermano, nos vamos a la sierra. No, está re feo. Yo quiero algo más cerquita, algo más bonito, donde haya internet, donde haya comodidad. Por eso pregunta siempre Dios, ¿me amas? Y hoy la pregunta de Dios es, ¿le amamos? ¿Realmente le amamos? ¿Realmente le buscamos? O nada más cuando estamos bien, o cuando estamos tristes, ¿verdad? Cuando no tenemos y tenemos que ir a la iglesia, no, es que tengo que ir a trabajar o tengo que tengo que hacerlo porque si no, no trabajo y Dios pues que me espere, ¿verdad? Así le hacemos, porque primero son nuestros problemas, primero es nuestra angustia y luego el que nos puede librar de todo. Y luego la fuente de todo lo que necesitamos, que es Dios. Nos olvidamos de Él completamente. Dice Isaías 65:24, y sucederá que antes que llamen, yo responderé, y mientras estén hablando, yo les escucharé, ¿verdad? Bueno, vean lo que nos dice aquí Dios, ¿verdad? No hay peligro de que un santo sea pasado por alto en la multitud de aquellos que cada día y cada hora presentan sus peticiones, porque la mente infinita es capaz de prestar la misma atención a millones. Esto nos dice que aunque haya millones y millones orando en este momento y pidiéndole a Dios, tu oración también va a ser escuchada, porque Dios es omnisciente, porque Dios escucha todo. Y sucederá, dice Isaías 65:24, y sucederá que antes que llamen yo responderé. O sea, antes de que tú ya le pidas, va a responder. Y mientras estén hablando, yo les escucharé. O sea, podremos hablar 5 al mismo tiempo hoy aquí, pero Dios escucha a cada uno. Ese es el atributo tan precioso y tan hermoso que tiene Dios, que puede escuchar a 100,000, a 1,000 millones. Podría escucharnos a cada uno y a nuestras peticiones. Iba a decir billones y trillones. Salmo 147, versículo 5, dice así: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, su entendimiento es infinito. Salmo 147:5 dice: grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Eso recuérdalo, hermano, hermana. Grande es el Señor nuestro, al que adoramos, al que amamos, al que alabamos, y de mucho poder. Su entendimiento es infinito. Aunque tú digas, Dios no me entiende, creo que el que no entiende a Dios somos nosotros. El que no entiende su palabra somos nosotros. Los que no entendemos somos nosotros. Que tenemos un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, inmutable. Tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que nos da esa vida que necesitamos, que nos da esa paz, esa tranquilidad y que nos da la libertad. Y en verdad, si tú estás en una situación difícil, busca a Dios. No hay mejor consejero
que Dios. No hay mejor ayuda que Dios. El ser humano te podrá cerrar la ayuda, te podrá cerrar las puertas. Dios jamás lo hará, porque eres su hijo, eres su hija. Tú tienes a Dios, tenemos a Dios, tenemos al Señor, amén. El conocimiento divino del futuro no es una simple idealización, sino algo inseparable relacionado con su propósito y acompañado del mismo. Dios ya conoce lo que va a pasar mañana. Él ya conoce lo que va a pasar, lo que va a ocurrir, lo que va a acontecer. Para lo que nosotros es un descubrimiento nuevo, para Él ya fue una historia. Para Él ya fue historia, Él ya lo vio, Él lo hizo, Él lo creó. Entonces realmente Dios conoce todo. Sabe cómo vamos a morir, sabe cuándo vamos a morir, sabe qué vamos a hacer, qué nos va a pasar, qué vamos a estar haciendo. Él ya lo conoce todo. Él sabe que bien, él sabe todo. En la palabra de Dios Él nos ha anticipado lo que va a venir. Todo lo que ya se acontecerá, todo lo que vendrá para el fin de los tiempos y lo que estamos viendo ya en este inicio de dolores de parto, Dios ya nos los está revelando. Porque Dios lo conoce, Dios lo sabe. Y Dios está diciendo, prepárense, prepárense, preparémonos iglesia, preparémonos pueblo, preparémonos todos los que creemos en el Señor. Dice Daniel 4, versículo 35, Él hace según su voluntad, con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano, ni quien le diga qué haces. Así, aunque el ser humano se empeña en ir a buscar el reino de Dios al espacio y crear la máquina de la molécula de la vida, el átomo y lo que quieras, no lo va a lograr. Porque Dios, dice aquí, hace según su voluntad. Con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra. Él hace como Él quiere con los habitantes de la tierra, con el mundo y con lo que hay fuera del planeta. Él ya sabe lo que hay, sabe lo que hace. No hay quien detenga su mano, ni quien le diga qué hace. No hay nadie que detenga su mano. Dice la palabra también en Isaías que aunque el ser humano haga su nido en el espacio, con esto que se viene de la tribulación, de los meteoros, de que pueda venir algo a la Tierra, pues la Biblia dice que sí vendrá un asteroide o una piedra que se llamará Ajenjo, eso lo vemos en Apocalipsis. Nos dice que va a venir un gran terremoto a nivel mundial, también nos dice Apocalipsis. No hay nada de que soñé y que hubo un sueño y que Dios me reveló, ya Dios lo reveló en su palabra. Viene un terremoto, viene un asteroide, ¿cuándo? No sabemos, solo Dios lo sabe, pero bueno, dice ahí que muchos quedarán a hacer su nido en la tierra, como todo lo que vemos hoy, que muchos están haciendo sus guaridas en otro planeta, afuera del planeta. Pues así mismo Dios los destruirá. Dios mismo traerá la destrucción a todo. Y estoy hablando en cuestión de que si no nos arrepentimos va a pasar lo que pasó con Noé. Mucha gente, desgraciadamente, pues no va a tener un buen camino, ¿verdad? Así habiten en el espacio y tengan estaciones espaciales, Dios las traerá de regreso a la tierra, porque dice la palabra que todo ser humano tiene que morir, ¿verdad? Bueno, todo ser humano tiene que morir, todos tenemos que morir, pero bueno, en la gran tribulación, pues desgraciadamente, unos se perderán, ¿verdad? Y aún así, los que digan que no existe Dios y los que también pasarán por el juicio, todos pasaremos por el juicio de Dios. Entonces dice, y sucederá que antes que... Dice Daniel 4:35, Él hace según su voluntad con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano ni quien le diga qué haces. Bueno, esto también nos habla de que Dios es el autor de todo. Él permite cuando estemos en pruebas, Él permite cuando estemos en enfermedad, Él permite todo. Él le permite al enemigo a veces tocarnos, pasarnos por prueba, quitarnos cosas. Él lo permite, porque Dios quiere conocer nuestro corazón y Dios nos está preparando a una tierra prometida. Dios nos está preparando para la verdadera riqueza, para la verdadera abundancia. Dios nos está preparando para todo eso, amigo, amiga, hermano. Dice Proverbios 19:21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el pensamiento, dice ahí, mas el consejo del Señor permanecerá. Muchos pensamientos hay en nosotros, muchos planes y proyectos hay en nosotros, pero el consejo de Dios siempre vendrá a nosotros si nos conviene o no nos conviene.
A veces cuando Dios cierra puertas es porque no nos conviene eso. Y a veces nos aferramos a abrir esas puertas. Y abrir esas puertas en proyectos, en trabajos, en negocios, en situaciones. Queremos hacerlo a nuestra manera. Y si no consultamos a Dios, más lo queremos. Y cuando no vemos respuesta correcta o vemos la puerta que se abre a fuerzas, queremos abrir esa puerta. Y no meditamos, Padre, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres completamente de mí, Señor? ¿Qué es lo que quieres de mí? Dice Hechos 15:18, conocidas son a Dios desde los siglos todas sus obras, ¿verdad? Santiago 1:17 dice, porque en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Por tanto, en el principio de aquel libro que nos descubre tanto del futuro, se nos habla de cosas que deben suceder pronto, como decía Apocalipsis 1:1, nos habla de lo que va a acontecer, porque Dios ya lo sabe, desde que creó hasta que va a terminar con el sistema corrupto que hay en el mundo, con el sistema anticristo. Dios va a venir a terminar con ese anticristo. El perfecto conocimiento por Dios de todas las cosas es ejemplificado e ilustrado en todas las profecías registradas en su palabra, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Todo es amplificado, todo ya está hecho, todo ya está escrito. Por eso es que hoy en día no podemos decir que tengo una nueva revelación, que Dios ya me reveló un nuevo apocalipsis, un nuevo tsunami. No, Dios ya reveló todo en su palabra. Ya sabemos lo que va a ocurrir. Vendrá un terremoto, vendrá un asteroide, vendrá la tribulación, vendrá el caos, vendrá la guerra, vendrá, todo empeorará. La violencia, la inseguridad, va a venir a lo más fuerte. No va a haber ser humano que pueda terminar con la corrupción, con la maldad, con la violencia, hasta que venga el anticristo y el Señor venga a terminar con todo. Entonces, realmente todo lo que escuchamos, todo lo que podemos ver tal vez en internet, todo lo que conocemos, pues dice Pablo a Timoteo, son genealogías y fábulas, son historias, son pensamientos, son suposiciones. Porque realmente la Biblia nos dice que nadie sabe el día. Podemos leer las señales, porque Dios dejó las señales, dejó los cielos, dejó las estrellas, dejó la luna, el sol, como señales de su llegada. Podemos empezar a reconocer esas señales, los terremotos, la violencia, los volcanes, las destrucciones, las guerras, porque dice Mateo 24 que cuando escuchemos de eso, empezará. Era el inicio, más no el fin. Entonces estamos escuchando mucho de eso y estamos viendo las señales, más el día no lo sabemos. No podemos dar una fecha ni decir en noviembre, en diciembre, en enero, en febrero. No viene. ¿Por qué? Porque solo Dios sabe cuándo va a ocurrir o cuándo va a acontecer. Proverbios 15:3 dice, los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los malos y buenos. Esto es lo más increíble y lo más poderoso. Dice Proverbios 15:3, los ojos del Señor están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Dios está mirando tanto al que hace el mal como al que hace el bien. Dios está mirando tanto al que se esfuerza y busca de Dios como al que el que se burla, el que critica, el que hace. Y Dios traerá su recompensa a cada uno, buenos y malos. Acuérdate que el sol salió para buenos y malos. En el final de los tiempos Dios recogerá la cizaña con lo bueno. Entonces hoy Dios pone su mirada entre buenos y malos. Está esperando que malos se conviertan, se transformen. Pero si no lo hacen, desgraciadamente vendrá el juicio a ellos, vendrá la condenación y vendrá el fin. Y hoy, si tú predicas, si tú hablas de Dios, no importa que se burlen, que se ríen. ¿Por qué? Porque Dios observa y traerá su recompensa a cada uno. Y esto de la omnisciencia de Dios, hermanos, este atributo tan hermoso nos dice que tenemos un Dios que lo sabe todo. Él conoce tu tribulación, Él conoce tu adversidad, Él conoce tu problema. Y si tú hoy estás pasando una situación difícil, si hoy tú estás pasando una adversidad o estás pasando económicamente, la estás pasando mal, pues bueno, quiero darte una buena noticia. Ve al mejor banco de todo el mundo, que es Dios. Ve a la vida, que es Dios. Ve a la fuente, que es la fuente que sostiene todo, que es nuestro Padre, nuestro Abba, nuestro Rey. Arrepiéntete de tus pecados y busca a Él. Dice ahí, si mi pueblo se humillare, yo lo sanaré. Y si tú te humillas y tú le dices, Padre, perdóname, Él te sanará. Y si tú estás llevando una vida espiritual
bendecida o llena de su presencia, buscándole, orándole. Sigue adelante, sigue así. Porque si estás pasando una tribulación, entonces sabrás que es propósito de Dios y tu alma y tu espíritu estarán en paz y estarán tranquilos. Porque eso es lo mejor que podemos tener hoy, la paz y la tranquilidad. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en el próximo enlace. Les mando un saludo y les invitamos a que se suscriban y a que nos sigan en nuestro canal. Nos vemos. Dios les bendiga.